Bueno, Hashtag bañarse todos los entonces, días. tenga o no tenga mugre, eso es bueno bañarse. Bueno, bienvenidos a la clase de física. Hace rato que no nos reuníamos. La idea es empezar a trabajar. Hace 8 días no nos pudimos reunir por una complicación con el link de Zoom, pero teníamos que realizar una actividad que era copiar unos conceptos en el cuaderno y enviarla. De ahí salió la primera nota, que muchos me la hicieron llegar ayer ya después de que se generó el reporte de coordinación. Aún estoy esperando que varios me la hagan llegar, porque si no se van reportados otra vez. Entonces, para que lo tengan ¿Cuál, en profe? cuenta. Era en la clase, en el archivo de clase decía que ustedes debían copiar unos conceptos en el cuaderno de desplazamiento, velocidad, eso lo tenían que haber enviado a la agenda virtual. Es la fecha que hay estudiantes que no lo han Sí. enviado. Ayer les escribí por el grupo de WhatsApp. Si se dieron cuenta, los que no la entregaron de una vez se fueron reportados porque ese reporte se va a entregar semana a semana. Es decir, que tenemos que ser muy juiciosos con las entregas de actividades, de todas las asignaturas, porque yo como director de grupo voy a empezar a llamar con base a ese reporte a sus queridos papitos a comentarles qué es lo que está pasando. ¿Listo? Bueno, resulta que la vez pasada teníamos que realizar la lectura de estas paginitas del módulo que estamos viendo ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con eso? Ahí vamos a empezar a hablar ya de cosas que son relacionadas con la física. En este momento, pues nosotros vamos a hablar de los movimientos, cuáles son las causas de esos movimientos, pero tenemos que describirlos de una forma, pues, más científica y con más paso a paso. Entonces, lo primero que vamos a hablar es la posición. Es el lugar que ocupa un objeto en el espacio. Se define respecto al marco de referencia. Las direcciones de las casas son un ejemplo de la posición. Y se sabe que un edificio se encuentra a 10 metros de distancia de una persona porque la persona es el marco de la referencia. Entonces, miren esto tan importante acá. Es el lugar que ocupa un objeto en el espacio. Resulta que nosotros hemos venido trabajando con algo que ustedes conocen muy bien, que es el plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, para el caso del plano cartesiano, nosotros podemos decir varias cosas. Primero que eso nos ubica espacialmente, es decir, nos da la dirección de dónde podemos ubicarnos en el espacio. Ese plano cartesiano es el que nos va a servir de marco de referencia. Entonces, en física, por acá, eso, un poquito más abajo, y ahí quedamos listos todos con el tablerito. En física, yo uso un marco de referencia para ubicarme en el espacio. Supongamos que yo estoy en la calle. Entonces, acá hay un poste. ¿Listo? Ese poste va a ser mi marco de referencia, por lo tanto está a 0 metros. Si yo me ubico por acá, supongamos que acá está a 5 metros. Entonces, mi posición respecto al poste son 5 metros. Ahora, yo llegué y me moví. Entonces ya no estoy a 5 metros, sino estoy a 25 metros del poste. Entonces, ¿quién es el que me está dando la posición a mí? El poste. ¿Por qué? Porque yo estoy, este es mi sistema de referencia, sería el poste, y la posición es relativa ¿a quién? Al poste. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, a eso se refería en la ubicación al espacio. Por ejemplo, yo, ¿cómo me doy cuenta que el televisor está lejos o cerca de mí? Porque yo soy el sistema de referencia. Es decir, si yo me acerco al televisor, estoy acercando el sistema de referencia. Si yo me alejo del televisor, estoy alejando el sistema de referencia.
Por lo tanto, el sistema de referencia va a depender ¿de quién? De mí. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien, listo. Entonces, continuamos. Listo. La distancia es la longitud en línea recta que hay entre dos puntos o dos posiciones de un objeto. La distancia se mide en metros en el sistema internacional. Ahora vamos a mirar qué es la distancia. Listo. ¿Cómo mido yo la distancia? Entonces, la distancia va a ser la línea recta que une a este señor con este señor. ¿Cuánto vale esa línea recta? 25 menos 5 vale 20 metros. Es decir, que la distancia que separa a las dos personas es de 20 metros. Pero ahora, si yo la mido referente al sistema de referencia, ¿a qué distancia está esta persona del poste? A 5 metros. A 5 metros. Muy bien. ¿Y a qué distancia está? Pues está explicando lo de la distancia y todo eso. ¿A qué distancia está la persona de rojo del poste? A 25 metros. A 25 metros. Le tengo que colocar Wii que no me deja prestar atención. ¿Listo? No, cualquier cosa me llama. Ya definimos dos cosas. La posición que me ubica en el espacio y la distancia que es la línea recta que une a las dos personas. Si yo miro la posición de esta persona de rojo, la distancia que separan a estas dos personas sería de 20 metros, porque 25 menos 5 nos da 20. ¿Listo? Ahora, Señor. Sí, señor. sigamos con el otro término. La trayectoria es la ruta que sigue un objeto durante su movimiento. Se mide con la suma de todas las distancias rectas que componen el movimiento. ¿Qué pasa ahí? Resulta que la trayectoria viene siendo el camino. El camino que yo uso para llegar del punto A al punto B. Entonces digamos que este es el punto A y este es el punto B. ¿Cuántos caminos puedo usar para llegar del punto A al punto B? Uno. Uno nada más, profe. ¿Uno? ¿Seguros? Sí, señor. Sí. ¿Por qué, profe, no tiene ningún otro camino? ¿Puede hacer esto? Ah, no, señor. Sí, eso lo puede hacer, claro. ¿Sí? Claro, esto lo puede hacer. Profe, pero no No, el mismo no. camino de una no sería tomar el mismo camino desde una altura diferente. No, porque de todas las maneras que yo puedo llegar. Imaginen este punto y este punto, ¿sí? Este es el punto A y este es el punto B. ¿Cuántas líneas puedo o cuántos caminos puedo usar para llegar de A a B? El primero y el más básico, una línea recta. Pero yo también puedo hacer esto. Rotar. Puedo hacer esto. Todas las posibilidades que puede haber para llegar de un punto al otro. Ajá, los caminos. También puedo hacer esto. No sé, también puedo hacer esto. Como 5. O sea, que las posibilidades de la trayectoria son infinitas. Exacto, muy bien, Nicolás. Es decir, que para llegar del punto A al punto B hay infinitos caminos. Eso es la trayectoria, los caminos que yo uso para llegar de un punto a otro. La usual que siempre nosotros vamos en línea recta, ¿no? Pero cuando nos movemos por la ciudad, pues no es que salimos de la casa y nos vamos derecho por el colegio, no, nos toca hacer zigzag, meternos por entre los barrios, por entre las avenidas y esas cosas. ¿Listo? Pero la trayectoria más cerca entre dos puntos es una línea recta. Sigamos. El desplazamiento es la diferencia en que hay entre las posiciones inicial y final de un objeto en movimiento. Es decir,
En nuestro ejemplo, ¿cuál fue el desplazamiento de la persona? 20 metros. Porque la posición final es de 25 metros y la posición inicial es de 5 metros. La resta entre los dos, ¿cuánto nos da? 20. 20 metros. metros. Entonces la persona se desplazó, ¿cuánto? 20. 20 20 metros. ¿Listo? Ahora, 3 cositas que vamos a tener en cuenta. Como en física usamos las matemáticas para describir los fenómenos del movimiento. Ay, esperen, ¿qué pasó algo acá? Ah, listo. Como en física usamos las matemáticas para expresar el movimiento, con una X minúscula vamos a decir que la Distancia. ¿o? Distancia. Entonces, siempre que veamos una X minúscula, ¿de qué nos están hablando? De la distancia. Distancia. O del Distancia de desplazamiento. desplazamiento. Eso va a ser, se puede medir en metros, en centímetros, en kilómetros. En esas 3 se puede medir, ¿listo? Medir Ahora, en menos más. ¿en qué? En menos, no se puede medir en menos o en más, por ejemplo, en milímetros o en... Pues sí, pero las Pues más es que- actuales son en centímetros, en metros y en kilómetros. Pero la distancia sería mínima. Sí, o sea, lo que pasa es que usualmente en física se trabaja en metros, en centímetros o en kilómetros. Kilómetros. Listo. Otra cosa que vamos a necesitar es el tiempo. El tiempo lo vamos a simbolizar con una letra T y eso hace referencia al... Tiempo. Tiempo. Esto lo podemos medir únicamente en segundos o en horas. Y en ¿Listo? Pues sí, pero vuelvo y les explico. En física las vamos a trabajar en segundos o en Horas. horas. En días es muy poco las veces que aparece, pues sí existen los días, los años, nosotros vimos todas esas conversiones. Por eso era necesario que digamos las conversiones para poder entender lo que seguía que era eso. ¿Listo? Ahora, vamos a definir los movimientos. Resulta que un cuerpo se mueve es por la acción de una fuerza. Entonces, para yo poder mover este tablero, tengo que aplicarle una fuerza con la mano, o si no, él no se va a mover. Entonces, la fuerza es la que genera el movimiento. Recordemos las 3 leyes de Newton. Entonces, la primera ley dice que un cuerpo no cambia su estado de reposo, es decir, que está quieto, o movimiento a velocidad constante, a menos que sobre él actúe una fuerza. La segunda ley nos dice que la fuerza produce el movimiento de los cuerpos, es decir, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Y tercera ley de Newton nos dice que para toda acción hay una reacción. Entonces, básicamente, la segunda y primera ley de Newton me dice que el movimiento de los objetos está generado por una fuerza. ¿Listo? Pero tipos de movimientos hay muchos. Entonces, así como trayectorias hay muchos tipos de movimientos. Entonces, hay trayectorias curvilíneas que son curvas, paraboloides que son parábolas, rectilíneas que son líneas rectas. Nosotros vamos a empezar a estudiar cada uno de esos movimientos, dependiendo de la trayectoria. El primero que vamos a estudiar se llama el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que ese movimiento se da sobre una línea recta y es uniforme. Para eso vamos a definir un concepto que se llama la rapidez. La rapidez simplemente es el espacio sobre el tiempo. Es decir, espacio sobre tiempo. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Cómo cambia la posición de un objeto en el tiempo?
Ustedes lo han visto, por ejemplo, van por la carretera y dice la velocidad máxima para circular en la carretera es de 30 kilómetros por Hora. Quiere decir que si un automóvil se mueve a esa rapidez o a esa velocidad, recorrerá 30 kilómetros en una hora. Hora. Hora, profe, hora. Pregunta, ¿en 2 horas cuánto recorre? 60 kilómetros. 60 kilómetros, muy bien. ¿Y en 3 horas? 90 kilómetros. 90 kilómetros. 90 kilómetros, muy bien. Acá, ¿qué va a pasar en el movimiento rectilíneo uniforme? Se van a cumplir 3 condiciones. Primero, que la trayectoria es una línea recta. Es decir, el camino que me va a dibujar el cuerpo siempre va a ser una línea recta. Segundo, que la rapidez es constante. Es decir, siempre va a tener el mismo valor. O sea, no, en un momento no va a estar a 20 kilómetros por hora y luego va a subir a 60, no. Si está a 20, siempre se va a mover con 20. Y la tercera condición es que recorre espacios iguales en tiempos iguales. Ya les explico qué significa eso. ¿Listo? Pero esas 3 características las tenemos que tener en cuenta en el movimiento rectilíneo uniforme. La trayectoria es una línea recta, la velocidad o rapidez es constante y recorre espacios iguales en tiempos iguales. ¿Qué es la velocidad? Simplemente cojo el espacio y lo divido entre el tiempo. ¿Hasta ahí estamos claros? Señor. Lo vamos a hacer con un ejemplito. Sí, señor. Imaginémonos que un niño está jugando con un carrito. ¿Listo? Entonces el niño hizo una marca cada 2 metros en el piso. Entonces dijo, el espacio recorrido va a ser, esto está medido en metros. Entonces voy a colocar la X un poquito acá y esto está medido en metros. Entonces 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Llegó a los 10 metros el carrito. Y acá voy a tomar el tiempo en segundos. Listo. Resulta que cuando el carro estaba en 0, pues el tiempo fue 0 segundos. Cuando pasó por los 2 primeros metros, le tomó 1 segundo. Cuando llegó a los 4 metros, 2 segundos. A los 3, 3 segundos. A los 8, 4 segundos. Y a los 5, a los 10 metros, 5 segundos. ¿Listo? Entonces, él los midió ahí. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a demostrar es que el movimiento rectilíneo uniforme es una línea recta. Para eso vamos a construir una gráfica. A ustedes les enseñaron a graficar puntos en el plano cartesiano. Entonces vamos a dibujar un plano cartesiano a este ladito. En este eje, que nosotros llamamos el eje X, siempre va a ir el tiempo medido en segundos. En este de acá va a ir la posición medida en metros. Ahora vamos a graficar, entonces 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Entonces acá va 1 segundo, acá 2 segundos, acá 3 segundos, acá 4 segundos y acá 5 segundos. Acá va 2, acá va 4, acá va 6, acá va 8 y acá va 10. Recuerden que esto está medido en metros, o sea, este pedazo de la tabla va acá y el tiempo va en la parte de abajo. ¿Listo? Ahora, vamos a unir punticos. Entonces, cuando había recorrido 1 segundo a los 0, estaba ahí, ¿sí o no? Ahora, cuando había recorrido 1 segundo, ¿a cuántos metros llegó? A 2 metros.
Cuando había recorrido 2 segundos, llegó ¿hasta dónde? Hasta 4. Entonces me voy acá y busco donde se cruce con el 4. Ahí. Listo. Cuando iban 3, ¿llegó a dónde? A 6. Cuando llegó a 4, ¿llegó a dónde? A 8. Y cuando llegó a 5, llegó a 10. Listo. Si yo uno todos esos puntos, lo que voy a obtener, si esto hubiera estado derecho, ¿no? Es una línea recta. Entonces, ¿este carro se está moviendo con un movimiento rectilíneo uniforme? Sí, porque lo que describe es una trayectoria en línea recta. Lo que acabamos de hacer se llama la gráfica de posición contra tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, no, señor. ¿Fácil o difícil? Más o profe. Más o Pues más. hasta ahora bien. Ah, bueno, pues hay que esperar. ¿Listo? Entonces ya demostramos que el carro se mueve en un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a calcular la rapidez para cada punto. ¿Listo? ¿Cómo se calcula? Le voy a dar la vuelta al tablero. Entonces, la rapidez cuando va en 0. Recordemos que la rapidez es igual a espacio sobre tiempo. Entonces, para el tiempo 0, ¿cuánto había recorrido? 0 metros. ¿Y qué tiempo había pasado? 0 segundos. Por lo tanto, la rapidez es de 0 metros sobre segundo. La rapidez en el punto 1. Segundos. ¿Cuánto había recorrido en distancia? 2 metros y había pasado un segundo. 2 dividido 1, Segundo. 2. Y nos queda 2 metros sobre segundo. La velocidad en el punto 3. Entonces, para el punto 3, para el tiempo 2, qué pena. Para el tiempo 2 había recorrido 4 metros y habían pasado 2 segundos. 4 dividido 2 da 2 metros sobre segundo. Miremos la velocidad en el punto 3. Entonces, la velocidad en el punto 3 va a ser igual a ¿qué? Había recorrido 6 metros en 3 segundos. 6 dividido 3 nos da 2 metros sobre segundo. La velocidad en 4 va a ser igual a 8 metros dividido 4 segundos. 4 dividido 8, 2 metros sobre segundo. Y la última, que es la velocidad cuando habían pasado 5 segundos, es 10 metros sobre 5 segundos. Y 10 dividido 5 da 2 metros sobre segundo. ¿Qué podemos concluir ahí? Miren estos datos. 2, 2, 2, 2 y 2. Que la velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme es igual todo el tiempo. ¿Se acuerdan que yo les dije eso al principio? Ahí lo demostramos. ¿Preguntas? No, señor. No, señor, profe. Eso es re fácil, profe. Señor. Listo. Profe, yo no entendí eso. Señor, profe. Señor. Yo no, profe, yo no entendí eso último. Pues básicamente lo que hicimos fue calcular la velocidad en cada punto. ¿Cómo se calcula la velocidad? Este dividido este. ¿Cuánto es 0 dividido 0? Pues 0. ¿Cuánto vale 2 dividido 1? 2. ¿Cuánto vale 4 dividido 2? 2. ¿Cuánto vale 6 dividido 3? 2. ¿Cuánto vale 8 dividido 4? 2. ¿Cuánto vale 5 dividido 2? 5 dividido 10. Profe, una pregunta. Dividido 5 vale 2. Señor.
Entonces siempre se tiene que sacar dividiendo. Sí, señor. Para calcular la velocidad se divide el espacio entre el tiempo. Ahora, Ah, bueno, ya me despejé de dudas, gracias. ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado de acá a acá? Un segundo. De 2 a 3, ¿cuántos segundos hay? 1, 1, muy bien. De 3 a 4, ¿cuántos segundos hay? 1, 1. Y de 4 a 5, ¿cuántos segundos hay? 1. 1. Bueno, 1. Entonces, acá en rojo voy a colocar, acá hay un segundo, acá hay un segundo, acá hay un segundo y acá hay un segundo. De 4 a 2, ¿cuánto hay? 1. 2, ¿cierto? 2. De 4 a 6, ¿cuánto hay? 2. De 6 a 8, ¿cuánto hay? 2, Y de 8 a 10, ¿cuánto hay? 2, 2. Miren algo curioso. Por cada segundo avanza ¿cuánto? 2 metros. 2. Miren, acá pasó otro segundo y ¿cuántos metros avanzó? Por cada segundo 2 metros. Exacto. Acá avanzó otro segundo y avanzó 2 metros. Y acá avanzó otro segundo y avanzó. Es decir, recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Diferentes? Iguales, no. ¿no? Porque miren, siempre pasó un segundo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se resuelve un problema de movimiento rectilíneo uniforme? Supongamos que acá. ¿Listo? Si se nos acaba el tiempo, pues volvemos y nos conectamos con el mismo link. ¿Listo? Ya quedan como 10 minutos. Entonces, supongamos que yo tengo un carro que va con que recorre una distancia de 30 metros en 180 segundos. Y me piden calcular la velocidad del carro. ¿Qué tengo que hacer? Recordemos que la velocidad o rapidez es igual al espacio sobre el tiempo. Es decir, a 30 metros dividido 180 segundos. ¿Cuánto me da eso? 30 dividido 180. Digo, 180 dividido 30. ¿Rápido? ¿Ya la hicieron? 60. No. ¿Cuánto da? 0.16 metros sobre segundo. Es decir, que la rapidez del carro, ¿cuánto es? 0.16 metros sobre... 6 metros por segundo. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, está hablando todo este tiempo con el micrófono apagado. Mm. Pobrecito. O sea, ¿qué tenemos que hacer como trabajo? Ah, ya les explico, tranquilos. Primero entender los ejercicios. Ahora, supongamos lo siguiente. Yo voy en un bus, ¿sí? Entonces voy en un bus y el bus lleva una rapidez de 80 kilómetros por hora. Y resulta que yo voy en ese bus de Bogotá hasta Medellín. Y supongamos que Bogotá-Medellín hay 420 kilómetros. ¿Cuánto tiempo me gastaría
a esa velocidad en llegar a Medellín. Entonces, el tiempo va a ser igual al espacio dividido la velocidad. Listo. Tengo el espacio. Sí, 420 kilómetros dividido 80 kilómetros por hora. ¿Cuánto es 420 dividido 80? Pero no todos al tiempo. Da 5.25. horas. Es decir, que si yo voy a una velocidad de 80 kilómetros por hora hasta Medellín, que hay 420 kilómetros por hora, me gasto 5.25 horas. Bien. Ahora vamos a calcular otro que está diferente. Yo dejé rodar una esferita. Entonces acá hay una montañita y acá dejé rodar un balón. ¿Listo? Resulta que el balón lleva una rapidez de 2 metros sobre segundo. Y llegó acá a ese punto. ¿Listo? De este punto a este punto hay una distancia. Perdón, le tomó un tiempo de 4 segundos llegar del punto A al punto B. ¿Cuál es la distancia que Te escuché separa? recortado. Ah, bueno, vuelvo y explico. Tengo un baloncito. Tengo un problemita con la conexión a internet. Creo que ya está agarrando otra vez bien el internet. Entonces vuelvo y explico. Sí, ya. Un baloncito, ¿sí? El baloncito bajó con una velocidad de 2 metros por segundo. Y de este punto a este punto se demoró 4 segundos. Tenemos que averiguar cuál es la distancia que hay de aquí a acá. ¿Listo? Simplemente para calcular la distancia vamos a multiplicar la velocidad por el tiempo. Es decir, ¿cuánto es la velocidad? 2 metros sobre segundo por el tiempo. El tiempo es 4 segundos. ¿Cuánto es 2 por 4? 8. Es decir, 8. que la distancia que hay entre el punto A y el punto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 8 metros. ¿Listo? Eso es todo, amigos. Así se resuelven los problemas de movimiento rectilíneo. Entonces, les voy a hacer un resumen de las fórmulas. ¿Listo? La velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. ¿Listo? El espacio es igual a velocidad por tiempo. Y el tiempo es igual a ¿qué? Al espacio sobre la velocidad. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante saber ahí, muchachos? Leer el problema y saber qué nos están preguntando. Si nos preguntan la velocidad, usamos esta. Si nos preguntan el espacio, ¿qué hacemos? Usamos esta. Y si nos preguntan el tiempo, usamos esta. ¿Listo? Sí, señor. Ay, casi que no. Ya volví. Hasta tablero les compré para que me entendieran mejor. Que vean. Bueno, mis amigos, referente a Sharon que me estaba preguntando qué es la actividad que se va a hacer, a las 2 de la tarde les va a llegar un mensaje a la agenda virtual. En ese mensaje viene un documento en Word que trae 5 ejercicios de los que acabamos de hacer. ¿Listo? ¿Cuántos son? Sí, son 5. Sí, son 5. 5 o 6, no me acuerdo. ¿Listo?
¿Cuándo tienen plazo de entregarlo? Ahí dice la fecha. Creo que es antes del siguiente día 1. Pero si no estoy mal es el martes. Ok. O sea, tienen de aquí al martes para sentarse, hacerlos, ¿Dónde los deben hacer? En el cuaderno. ¿Por dónde los envían? Los envían por la Jugar Pokémon agenda. Go, seguirme en TikTok. Los envían por la agenda virtual. Ustedes saben que cuando la tarea recibe adjuntos, entonces le toman la fotico, los hacen en el cuaderno, le toman la fotico y me los envían por la misma tarea, porque esa dice recepción electrónica. ¿Listo? Antes de las 8 de la noche. El que me llegue a enviar Tengo por una las duda, tardes. todo. el grupo que creamos, Dime. tengo una duda, el grupo que creamos de WhatsApp ¿para qué está hecho? Es Para para estar informar. pendientes de ustedes, porque a veces lo que pasó, se me cayó la plataforma. Entonces ahí les solucioné, les avisé qué estaba pasando, ¿listo? Igual cualquier duda que Por tengan, eso creamos el grupo. ahí les atiendo. Bueno, muchachos, los dejo Chao, profe. porque ya se nos acabó la clase. Un saludo y nos vemos en geometría. El de la musiquita la paga. Estamos en clase, gracias. Listo, el que estaba haciendo la olla también. Ya les van a dar almuerzo. chocolate. Ya le van a dar almuerzo tranquilo. Profe, el del Carelocaso. Chocolate. Era Joseph. El del Carelocaso. Bueno, el cacerolazo. Chao pues, nos vemos, juiciosos. Chao. Chao. Profe. Chao, Meilín. Chao, profe. Chao, profe.